Mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Bueno, estamos hablando sobre un tiempo que el Señor me mostró en el año 22 que vendría en estos años y que se tornaría como en una especie de un avivamiento, lo que conocemos como un avivamiento mundial, donde el Espíritu Santo iba a ser una obra tremenda y me fue enseñado en aquel tiempo, inclusive lo profeticé en aquel año, que Dios iba a comenzar a usar pastores y ministros y jóvenes y personas que no teníamos de las raíces antiguas, sino que teníamos una mente abierta para la vida del Espíritu Santo y que se podía entender por el conocimiento de que el Espíritu Santo hace una obra visible, no solamente en restauración, no solamente en edificación, sino la obra sobrenatural de Dios en todos los campos. Entonces es muy importante entender quién es el Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo. Hemos dado algunas pinceladas sobre que Él no es un objeto. Él no es aire, viento, vino, aceite, agua, paloma y muchas otras cosas, sino que Él es una persona. Y no es la tercera persona de la Trinidad como constantemente se menciona. Él es Dios. Dios es uno. La mejor manera de identificar a ese Dios plural es la palabra del hebreo Elohim, el Dios creador. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la misma sustancia, es uno solo. Él se ha manifestado a su pueblo, primero como padre, después como hijo y en este tiempo a todos sus hijos, en la forma de espíritu, lo que Él es, porque Él es espíritu. Entonces, es bien importante nosotros saber cómo entablar esa comunión con el Espíritu Santo, porque tenemos mucha doctrina del Espíritu Santo, pero muy poca información de cómo conocerle personalmente. Porque la doctrina te trae conocimiento, pero únicamente tu decisión ardiente por conocerle es lo que te conecta con Él. Porque Él está en todo momento anhelando estar con cada uno de nosotros. El gran problema es si nosotros estamos en ese mismo nivel, ¿ya? Entonces, cuando se le adora al Espíritu Santo, se le está adorando a Jesús y se le está adorando a Cristo y se le está adorando a el Padre. Pero los profetas están dando como cuatro, no son tres nomás, sino que el Cristo se manifestó en Jesús, tú eres la misma persona. Jesús el Cristo es uno solo, el Hijo. Entonces, en ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar que diga que adoremos al Espíritu Santo, pero sí dice adorar a Jesús. Pero si el mismo Señor dijo que el Espíritu y Él son lo mismo y que Él es el Espíritu y el Espíritu es Él, quiere decir que cuando lo hacemos lo estamos haciendo al Dios completo. Entonces la adoración que Él espera es ministrarle o atenderle en su presencia. Y esto es bien importante entenderlo porque es conscientemente saber que estamos adorándole, hablando con Él. Pero ¿cómo adorarle si primero no sabemos que hablamos con Él? ¿Cómo entablar una comunicación si no le buscamos firmemente, con intención? Porque hay que ser intencional, buscar ese lugar intencionalmente de encuentro.
buscar esas palabras intencionales, ese clamor intencional de decirle: aquí estoy y sé que tú me anhelas y sé que tú deseas que yo entable contigo comunión, y que sea el que más anhela, que no sean palabras fingidas, sino que Él que nos esculca por dentro. Antes de que pensemos, Él es Dios, sabe lo que queremos pensar de verdad, cuáles son nuestras intenciones. Él y yo podamos saber que necesitamos esa conexión, esa unidad. Entonces, cuando nosotros podemos entender esto, podemos saber que es muy importante, no solamente para orar, sino para adorarle, para agradecerle, estar en presencia. Y lo más importante de esto es que cuando Él dijo que en aquel tiempo nadie nos tenía que enseñar, porque Él mismo nos iba a enseñar. Y el Señor Jesús lo aclaró ahí. Por eso siempre te recomiendo memorizarte casi Juan 14, 15, 16, 17, Evangelio, palabra, punto, coma, porque ahí está la riqueza de la conexión con el Espíritu Santo. Eh, Cuando nosotros podemos entender esto, sabemos que la oración y la adoración sin el Espíritu Santo, la mayoría de las veces son palabras muy carnales y cantos muy del corazón, de las emociones, de los sentimientos del hombre. Pero los que verdaderamente son poderosos son los que desatan la presencia, y son aquellos que son oraciones guiadas por el Espíritu, cantos guiados por el Espíritu Santo. Que esos son cosas notables. Cuando tú encuentras un adorador en el Espíritu, es notable. Cuando tú encuentras un orador, una persona que ora en el Espíritu, es notable. El ambiente cambia, las atmósferas cambian, suceden cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo guiando en la oración. Es el Espíritu Santo hablando a través de ella a las necesidades de los que escuchan, o enriqueciéndolos en dones, en talentos, o restaurándolos. Por eso es que toda la operación del Espíritu Santo debe de ser visible, porque ahí eres consciente de su presencia. Entonces podremos armar cantos y agradecer con palabras espirituales, porque son guiadas por el Espíritu. Cuando nosotros podemos entender esto, somos espíritu. Y Él dijo que nuestro espíritu es perfecto. Y yo lo creo 100%. ¿En dónde está el problema del hombre? En el corazón. ¿Y qué le llamó Dios corazón? En Génesis 6:6 dice que las intenciones del corazón del hombre son malas y yo no contenderé más con él. Quiere decir que las intenciones del hombre, los deseos profundos del hombre, ahí es donde radica su culto racional, en lo que él piensa permanente y constantemente. Entonces, para ver esa conexión con el Espíritu Santo, es necesario que Él ocupe ese espacio. Sí, porque somos conocedores que cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ese día que dijimos: sí, de verdad que yo soy malo, he sido pecador, le he hecho daño a la gente, me he hecho daño a mí mismo, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, en ese momento de remordimiento, de arrepentimiento, y que dijimos: Señor, te necesito. Él no vino por un pedacito, Él vino completo, Dios. Pero ¿en dónde va a habitar el santo, tres veces santo? En el espíritu del hombre que es hecho perfecto a la semejanza de Dios. Eso está desde el principio de la Biblia. Cuando dijo Dios: hagamos al hombre, lo hizo primero en espíritu. Después, cuando le sopló vida humana, alma. Esa alma
Era el reflejo porque se alimentaba de lo santo, de lo espiritual. Esa alma fue la que cayó por culpa de que conoció intenciones diferentes a las que Dios quería que él pensara. Entonces ahora él desea que ese corazón que se dejó influenciar, se dejó convencer por las artimañas del mal y lo hizo caer en pecado, ese mismo corazón sea el que se abra para que el Señor a través de su espíritu comience a transformar su conciencia, a cambiarlo completo por dentro. Y son cosas que no suceden de un día para otro, porque quiero ser claro con ustedes. Si tú llevas tiempo en el Evangelio, tú tienes que darte cuenta que los cambios que el Espíritu Santo no es y ya cambiaste. No, es un proceso. En algunos es más rápido porque la entrega es más rápida, porque el pensamiento se ubica más en buscarlo a Él. ¿Ya? Por eso es que es más importante que servir en la obra en la cual nosotros asistimos al Señor. Es más importante servirle al Señor de esa obra. Porque si le servimos primero al Señor de esa obra, cuando vamos a servir a esa obra, nuestra oración, nuestra adoración, nuestro mensaje, la conexión con las personas, las palabras de aliento, de fe que podemos dar, son potentes porque llevan la investidura del Espíritu Santo y Cristo Jesús. Sabiendo nosotros que todo ese poder del cual el Señor le dijo a los apóstoles, oye, no hagan nada, no testifiquen de mí nada. Hechos 1, versículo 8, hasta que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, los cubra, los llene. O sea, si no estamos vacíos es imposible que nos llene. Para que nos cubre no debemos de correr de que nos cubra, sino meternos debajo de él. O sea, todo indica un rendimiento o voluntariamente ir para que nos llene, para que nos cubra, para que el poder de él venga sobre nosotros. Cuando tu corazón es ministrado desde tu espíritu por el Espíritu Santo y Cristo, que es la palabra, por esa obra maravillosa que hizo Jesús en la cruz y su resurrección, entonces el Espíritu Santo mismo comienza a ministrarnos lo que el Señor decía ahí en los capítulos que te recomiendo constantemente del apóstol Juan, quien los escribió ya después de haber visto y leído todo lo que se decía a través de los demás apóstoles, la ministración del Espíritu a él en su evangelio es la deidad de Jesús y el Espíritu Santo. Y en aquel tiempo el Espíritu de verdad les revelará cosas que ahora no pueden escuchar, pero que en ese tiempo las van a entender, porque Él hablará no de su cuenta, hablará por mí a ustedes, les contará, les dirá, les proveerá cómo hacer las cosas. Entonces es la importancia de que desde nuestro interior, que es el templo de Dios, porque ahora Dios no va a permitir que el hombre le haga casa a un mal con sus manos, ¿ya? Como lo hizo Salomón o como lo hizo Herodes, no. Ahora Él hizo su propio templo, está dentro de nosotros, y desde allí Él viene a nosotros a ministrarnos en palabra y en la guianza del Espíritu. Ser guiados por el Espíritu Santo es caminar en el reino de Dios. Por eso cuando Jesús se encuentra con la samaritana, que no te voy a narrar toda esa parábola, pero sí el énfasis cuando ella está hablándole de que la adoración que Dios pedía era un lugar determinado.
Y entonces Jesús da la gran revelación de la vida con el Espíritu y la búsqueda del Espíritu y cómo el Espíritu ministra. ¿Por qué razón? Porque es cuando Jesús le dice, mira, no es ni en ese monte, no es ni en Jerusalén, no es ni en tu cuarto oscuro, ni en el desierto, ni en la montaña que tú subes. No, 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 no. Es algo que el Espíritu Santo va a hacer. Porque todavía no se podía llegar a ese punto porque no había muerto mi Señor Jesús y había resucitado. Era necesario que mi Señor muriera, resucitara, para que esa promesa de que Él vendría a vivir dentro de nosotros y a ministrarnos desde adentro de nosotros tuviera fluidez. Y hoy es el tiempo. Y han venido muchos hombres y mujeres de Dios a través de los siglos dándonos pininos de todo esto y chispitas aquí, chispitas allá, y los han matado y los han perseguido y los han llamado de todo. Pero así y todo, el Espíritu Santo ha hecho manifestaciones visibles a través de los siglos. Pero hoy en día se tiene que cumplir lo que el apóstol Pablo escribió ahí en Romanos. El mundo está expectante, deseando. Ellos quieren ver lo que nosotros decimos de Dios, pero lo quieren ver visiblemente. Están como el pueblo de Jerusalén cuando apareció Jesús, deseando ver la gloria de los hijos de Dios. Pero no tengo una carrasperita. Dice ahí, escribe el apóstol Juan en el capítulo 4, del versículo 23 al 24, porque no creo que nos dé más tiempo para esto. A la pregunta de ella, el Señor Jesús le dice, pero la hora viene. O sea, va a venir un tiempo. Y ahora es. Va a venir un tiempo, pero ahora es. ¿Por qué razón? Porque el que iba a hacer que eso fuera posible era él que estaba hablando con ella. O sea, aunque le habla de un futuro, también se le presenta en un presente. O sea, va a venir ese tiempo, pero ahora es delante de ti, estoy hablando contigo, yo soy el que voy a hacer que esas cosas sucedan que tú me estás preguntando que a dónde adorar. O sea, en el tiempo nuestro es ahora, es en el hoy, en este momento, en este instante. Ya la orden fue dada. Entonces es en el hoy que va a comenzar a suceder. La diferencia es que en este hoy, por la información que se tiene constantemente de conocimiento, tanto los jóvenes como adultos que siempre pensaron y quisieron vivir ese poder del Espíritu Santo van a ser llenos en la medida en que nosotros nos determinemos a ir en busca de ese encuentro. Es algo que tú tienes que determinar a hacer. Si tú no tienes esa decisión que te quema en tu corazón, que medio estás despierto y estás pensando en cómo hacerlo y pidiendo ese encuentro y te levantas y Espíritu Santo, buenos días, pero no ha pasado nada y yo necesito encontrarme, o sea, aquel que tiene esa ansia, esa hambre, ese es el que va a vivir en el hoy del Espíritu Santo. Entonces Jesús le dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Le hace una identificación muy poderosa y que a veces preferimos pasarle por alto por no tener que herir a los escuches. Si él dice que hay verdaderos adoradores, quiere decir que hay falsos adoradores. Profeta, eso está muy duro. Sí, claro. Ellos no tienen la culpa. Fueron enseñados a que en esas emociones, en esos saltos, en esos gritos y en esa capacitación de ser músicos y cantantes, lo estaban haciendo para él.
Ellos no tienen la culpa. Se les están abriendo los ojos del entendimiento. Como el apóstol Pablo decía ahí en Efesios 1 y en Efesios 3. Estaba orando al Padre para que los ojos del entendimiento de los escuchas a los que él se estaba dirigiendo pudieran ver la gloria, pudieran comprender que había algo en la fe que era mucho más elevado. Había algo en la oración, en la adoración, que era una riqueza mucho más sobrenatural que el hombre no conocía, pero que estaba dada para ellos. Entonces, poder ser partícipe de los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y entonces, aquí parece que dos trenes se estrellaron. Una adoración que es en el espíritu y que es en verdad. Pero, ¿cómo así? Se adora con mentiras. No, no está refiriendo a eso. Sino que la posición en que se está adorando es la verdadera adoración o la verdadera oración o el verdadero mensaje que se está entregando, que es guiado por el Espíritu y para Jesús, que es el Espíritu Santo. O sea, los verdaderos adoradores que adoran en verdad son los que adoran conforme al Espíritu de Dios. Porque así como el Padre tuvo su dispensación para manifestarse al pueblo escogido y luego vino Jesús para manifestarse como el Cristo, estamos en el tiempo de la manifestación del Espíritu que glorifica a Cristo Jesús. O sea que aquellos que adoran en espíritu y en verdad son los que son guiados por el Espíritu Santo para orar, para cantar, para adorar, para enseñar, para servir. O sea, que lo hacen conforme a la y de acuerdo con lo que el Espíritu Santo de Dios quiere. Porque ciertamente los tales el Padre busca que le adoren. Ahora, esto ya te lo he compartido varias veces, pero este 24 es muy potente. El 23, perdón. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. O sea que si el Padre busca a personas que lo saben hacer conforme a la voluntad de guianza del Espíritu Santo, tanto para orar como para adorar, para cantar y para predicar, quiere decir que Él los tiene. En esta generación Él los tiene. Ellos tienen que fluir, tienen que estar por encima. Y la manera en que van a estar por encima es que va a comenzar a manifestarse el Espíritu Santo en cada oportunidad que tengan. Y todos van a poder mirar conscientemente de que desciende la obra del Espíritu Santo en lo que se esté haciendo en ese momento. Pues esa es la adoración que el Padre busca. O sea, el Padre está buscando esa manera, esa forma de hacerlo, todo guiado por el Espíritu Santo. Oración, palabra, canto, adoración, exposición de la palabra, el querer manifestarse en los dones, que sea el Espíritu Santo manejando, obrando, haciendo. ¿Y sabe por qué? Lo dice porque Dios es espíritu y los que le adoran, o sea, en los que quieran subir a ese nivel, deben adorarle en espíritu y en verdad. Y vuelve a recalcar, si queremos subir a ese nivel de ser manejados por el Espíritu Santo, debemos buscar hacerlo. Debemos comenzar a hacerlo conforme al Espíritu de Dios nos guíe. Es una dependencia del Espíritu que tú no vas a poder volver a orar. Retagiles de oraciones buscando y pidiendo para ti solamente. No. Vamos a buscar para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a orar.
por lo que Él quiere que oremos, por las necesidades que Dios tiene y las quiere manifestar a través de nuestra boca. El canto, la adoración para que los demás vengan con nosotros a agradecerle al Señor, que sea guiada por el Espíritu. Que las bocas de los cantores sea la boca de Dios hablando. Esa es la manera que Él desea que lo hagamos. Si la iglesia como tal se enfoca a buscar solamente ser guiados, llevados, conducidos, ni abrir la boca siquiera si el Espíritu Santo no es el que habla, no es el que dice, no es el que adora al Señor en la guianza, cumpliremos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y entonces después podremos cumplir Hechos 2:40, Hechos 2:46 y 47 y Hechos 20:20. Es el desarrollo de una iglesia robusta en palabra de fe con poder y en adoración al Espíritu con poder. Pero mis hermanos, estaba en la introducción del tema de hoy, se me terminó el tiempo. Esto me apasiona muchísimo. Es algo que ahora en mi jubilación, en tiempo suficiente que no tenía antes, aún caminando, montando bicicleta o cuando montaba caballo, siempre ocupaba esas 2 horas para irme con él hablando. Y ahora pues lo ocupo en muchas otras cosas. Porque de nada sirve tener conocimiento si el conocimiento no tiene la manifestación de Dios en el Espíritu. Ok, mis amados, los veo la próxima semana. Bendiciones y que el Espíritu Santo, como Pablo oraba, te abra los ojos del entendimiento para que vamos a esa excelencia mayor, a esa elevación de una fe productiva, porque la hace Él, la predica Él y la forma el que la hizo, Jesús mi Señor. Padre, gracias. Gracias Espíritu Santo. Gracias mi Cristo. Amén y amén.